Bienvenidos a Contrapuntos. Bueno, bienvenido David Cortés, bienvenido de nuevo. Me alegra mucho que nos encontremos acá en este podcast, un podcast para nosotros dos, tanto como para la gente, ¿no? El podcast Contrapuntos. ¿Cómo has estado, David? Así es, pues bien, gracias a Dios, un poquito congestionado por el frío que está haciendo acá. No es tan frío como allá donde tú estás, pero cuando baja nos pega y andamos así medio mormados, pero todo bien, contento de estar aquí después de un mes. Sí. Y pues listo para platicar de lo que de lo que tú quieras. Tienes que disfrutar el frío porque dentro de poco empieza el calor de nuevo, aquí igual. De modo que a mí me encanta el calor. Sí. Yo prefiero 100 veces el calor al frío, pero digo, hay que tomar ya, todo lo que venga. Así es. Bueno, el tema que quería que discutiéramos hoy es el de la moralidad. Obviamente es un tema muy largo, muy extenso, muy profundo, que pues hay cantidades de libros que se han escrito y solamente vamos a poder hablar como por una hora, de modo que no va a haber mucha oportunidad de profundizarnos mucho, pero por lo menos en tocar en algunos puntos, tanto del puntos de tu lado y puntos de mi lado. Pues obviamente yo opino de que la moralidad laica, que la moralidad sin religión, la encuentro superior a la moralidad que viene de la religión. De modo que eso lo podemos discutir, pero no sé, yo creo que mejor empezamos, diría yo que con una definición de qué, claro, de la moralidad. ¿Tienes tú alguna o leo yo una de acá? Si gustas leerla, okay. Supongo que vamos a tener la misma. Sí, yo lo que hice busqué en el internet como todo y encontré algo que dice: la moral se conoce al conjunto de creencias, costumbres, valores y normas que asumen un individuo o un grupo social y que de alguna manera funciona como una especie de guía a la hora de la acción. Es decir, la moral nos ayuda a saber qué acciones son correctas o buenas y cuáles no lo son, siendo malas o incorrectas, ¿no? Entonces, una cosa que es moral es buena y una cosa que es inmoral significa que es mala, y una cosa que es amoral significa de que no es ni moral ni inmoral, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la moral. Entonces, claro, como decir, por ejemplo, esta botella de agua que tengo yo acá enfrente mío es amoral porque ni es buena ni es mala, es nomás. Entonces, es agua. Es agua, sí, nada más. Fíjate que es importante, bueno, dentro de tu definición cabe que la moral tiene que ver tiene relación con el bien y el mal. Sí. Con lo que es bueno y lo que es malo. Y yo creo que desde ahí podríamos partir, ¿no? Claro, yo creo que sí. Entonces, que la moralidad o la moral es algo que traemos, yo pienso desde que nacemos. No sé qué opinas tú. Yo creo que hasta cierto punto se han hecho experimentos donde muestran de que, por ejemplo, un niño jovencito de 6 meses, por ejemplo, si él ve de que regañan o gritan o castigan a otro niño, se nota de que sientes empatía. Entonces, una de las cosas que es importante como humanos que tenemos es esa empatía, es el de poder ponernos en los zapatos del otro, ¿no es cierto? En el poder examinar y ver qué es lo que la otra persona siente. Ahora, yo tengo una pregunta, tal vez para empezar. En tu religión me imagino de que promueven el ayudar al pobre y al necesitado, ¿no? Claro. Okay, y tú personalmente me imagino que das tiempo, dinero para ayudar a los pobres y a los necesitados. Sí, tenemos ciertas maneras de hacerlo, okay, pero sí. Y si, digamos, en unos años
cuando tú sigas creciendo como pastor y tengas una mega iglesia y seas millonario y tengas tu propio avión privado y todo eso como gran pastor, me imagino que tú darías más dinero para los pobres y los necesitados, ¿no? Al tener más, darías más. Claro, de hecho, bueno, sí, es lógico lo que dices, entre más tienes más posibilidades. Sí, y entonces uno, obviamente, una persona buena que tiene, entre más recursos tenga uno, mejor debe ser la ayuda que uno le dé a la gente, más dinero, más ayuda, y al pobre y al necesitado. Y si yo fuera... Sí, aunque yo creo que la generosidad no la podemos medir en cantidades, ¿no? Porque hay muchos ejemplos de personas que son millonarios y dan grandes cantidades que para nosotros que, como decimos acá, andamos a pie, ¿verdad? Sí. Son cantidades muy exorbitantes, sin embargo para ellos no representa exacto, sí. Gran cosa, ¿no? Y a lo mejor hay personas que tienen menos recursos y lo que dan realmente representa despojarse ellos de algo, y aunque es menos cantidad que lo que el rico da, en cuanto a generosidad es más grande. Exacto. Porque te está representando un sacrificio. Sí, y digamos... ¿no? Entonces yo creo que, sí, por decir, digamos que es un porcentaje, digamos que todos dan un 10%, lo que sea. Sin embargo, entonces el punto a lo que voy yo es de que, sin embargo, Dios, que tiene todo el poder, todo el dinero, toda la habilidad de aliviar a los 10,000 niños que mueren de hambre a diario en África, por ejemplo, teniendo todo ese poder, no lo hace. Entonces yo encuentro en ese sentido de que es algo inmoral uno poder hacerlo si uno puede, si yo tengo el dinero y el poder para salvar a 100 niños, a 1,000 niños, a 10,000 niños, y no lo hago sin que me afecte. O sea, digamos que no me afecta, porque el Dios hacer eso, suponiendo de que es un Dios que existe, entonces yo diría que eso sería una prueba de inmoralidad, porque para mí el no hacer algo que tú fácilmente puedes hacer para evitar muerte y sufrimiento es parte de ser moral. ¿Tú qué opinas? Sí, el asunto es cómo abordas esta situación y a quién determines culpable de lo que pasa. Tú dices, bueno, si Dios fuera moral, Él se encargaría de aliviar todo ese sufrimiento y todo ese dolor, ¿no? Y yo creo que es el argumento que muchas personas no entienden o se cuestionan en cuanto a la existencia de Dios, precisamente por eso, porque dicen, si Dios existe, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Por qué hay cosas tan terribles? Sin embargo, lo hemos platicado tú y yo, mi punto de vista en este caso es que las cosas no funcionan así. Dios... claro que Él tiene, como tú lo dijiste, todo el recurso, toda la habilidad, todo, absolutamente todo. Y si Él lo quisiera en un pestañeo, Él arreglaría toda esta situación. No le costaría nada. Sin embargo, la Biblia nos enseña, claro, no le costaría nada. Sin embargo, la Biblia nos enseña, David, que este mundo en el cual tú y yo vivimos nos fue entregado para administrarlo nosotros. Y como... tú ya lo debes saber, la Biblia enseña que el hombre en un principio era bueno, era totalmente perfecto, pero se descompuso, vamos a decirlo así. Sí. Desde ahí, esta administración de este mundo que nos fue dado, nosotros lo hemos llevado al caos. Y desafortunadamente Dios se va a hacer cargo, David, pero eso está determinado en un tiempo, en el futuro, yo no sé cuándo, en el cual todas las cosas van a volver a ser como eran en el diseño original de Dios. El plan de Dios jamás fue que hubiera 10,000 niños muriéndose diario en África por falta de agua. Eso él no lo planeó, Él no lo quiso así. Eso es culpa de nosotros. A lo mejor, bueno, quizás decimos nosotros de este lado del mundo qué culpa tenemos, pero me refiero como a humanidad. Sí, pero somos egoístas. Pero yo te digo, por rapaces. ejemplo, ¿qué culpa tienen esos niños? O sea, los niños nacieron, están en un ambiente donde no escogieron estarlo y ellos son inocentes. Entonces, así es como, te doy otro ejemplo parecido. Digamos de que hay una noticia de que hay un violador y tu vecino y tu niño de 2 años está afuera jugando en la casa y el violador ve a tu hijo y se le va a tirar y tu vecino está afuera y tu vecino está mirando afuera al lado del niño y tu niño de 2 años ve como el violador se baja los pantalones y viola al niño y lo deja sangrando y lo deja medio moribundo. Ahí tú dirías de que ese vecino que no hizo nada, no llamó a la policía, no intercedió por el niño, no ayudó a ese niño inocente, a tu hijo, tú dirías de que esa persona es inmoral por no ayudar no tratar de evitar de cualquier manera, gritar, hacer alarma, cualquier cosa,
para evitar eso. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hace Dios. Él ve cómo violan a miles y miles de niños, ve cómo los abusan, cómo los matan, cómo los dejan sangrando y no hace nada. ¿Cómo? Yo encuentro que eso es inmoral. ¿Cómo es eso diferente de un vecino tuyo haciendo eso versus Dios? Desde el punto de vista del niño, porque el niño verdaderamente es inocente, él no tuvo nada que ver con Adán y Eva, no tuvo nada que ver con los pecados tuyos. Cuando tú haces algo malo y la policía te mete a ti a la cárcel, no meten a tus hijos, no meten a tus nietos, no meten a todos los descendientes a la cárcel por algo que hiciste tú. ¿No entiendes? Sino que entonces encuentro de que esa parte de la religión es algo como inmoral, porque es decir y justificar de que lo que le pasa a los niños es por los pecados que cometieron la humanidad, pero esos niños no tuvieron nada que ver con la humanidad. No, pero desafortunadamente sufren las consecuencias de esta mala administración, como yo le llamo, que hemos tenido. Si el hombre no fuera tan malo, si el hombre no fuera tan egoísta, no estaríamos llegando a estas cuestiones como la que tú mencionas. Creo que esto es algo que no podemos nosotros culpar a Dios de todo este mal que vemos, porque no es su deseo, Él no lo planeó, Él no lo pidió así. Tú dices, bueno, entonces ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo corrige? Bueno, es que todo está en un proceso. Y Él armó un plan y se está ejecutando, y va a haber un momento en el que todo esto se va a acabar. O sea que desafortunadamente no estamos en ese momento todavía. O sea que lo que me estás básicamente probando es de que Él tiene un plan, de que no importa qué tanto oremos y recemos y pidamos y supliquemos, Él no va a cambiar ese plan porque su plan es su plan y listo. O sea que él verdaderamente no tiene sentido hacer oración. Plan y su plan es perfecto, aunque desde tu punto de vista y del mío nos parezca absurdo. Entonces el tener oraciones y el orar no tiene sentido. Tiene sentido porque apresura los procesos, David. Eso es lo que nosotros creemos. No, por eso, pero cuando claro que la oración tiene... La oración es pedir el cambio de ese plan divino. Me dijiste que Él tiene su tiempo. Él tiene su tiempo y él obviamente, sí, como el plan es perfecto... pero... Habla, disculpa. No, es que como se atrasa un poquito. Ah, sí. Es que ya no te escuché bien. Entonces yo lo que decía es de que si la oración es pedirle a Dios de que cambie su plan. El plan ya es perfecto, ya el plan es lo que es, y entonces básicamente ese plan incluye todo lo que va a pasar y lo que pasó, y no hay nada que podamos hacer. Entonces el orar no hace sentido. No, es que lo estás abordando diferente. Lo que la oración hace es que permite que nosotros podamos exponerle a Dios necesidades que tenemos, pero que tienen que ver con nuestro día a día, con nuestras situaciones. O sea, claro que podemos orar por estos niños y todo, y yo creo que Dios apresura las cosas. De hecho, la Biblia dice que los días Él los va a cortar, hablando de este plan que te dio cuando esto se va a terminar. Precisamente gracias a la oración de la iglesia, de los creyentes, este tiempo se acorta, ¿verdad? Ahora, desafortunadamente nosotros no tenemos el reloj como para decirte, mira, esto se va a acabar en tanto tiempo, y es parte de lo que nosotros como iglesias hacemos. Tratamos de hacer nuestra parte en enseñar a la gente a dejar de lado el egoísmo, a dejar de lado pero si ya hay un plan, tendencia al mal que tenemos, para que precisamente mira, David, entre más gente, mira, te voy a poner un ejemplo. Ajá. En las cárceles a los presos se les permite leer la Biblia, ¿verdad? Ajá. Y tienen en las bibliotecas de las cárceles, tienen Biblias, pero ¿por qué esperarnos hasta que ya una persona esté en la cárcel para tratar de enseñarle principios morales bíblicos? Bueno, un momento. ¿Por qué no enseñárselos ¿por qué las escuelas prohíben que se haga, que se enseñe lo que les quieren enseñar cuando ya están en prisión? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros como iglesia lo que tratamos de hacer es eso, es enseñarle a la gente lo que la Biblia enseña como principios morales, para que todo este mal, consecuencia del pecado, consecuencia de nuestro egoísmo, pues vaya siendo erradicado. Ese es el propósito de la iglesia. Jesucristo por eso dejó una iglesia. Sí, pero mira, para a través de la iglesia transformar este mundo en algo mejor de lo que es. David, yo tengo, en eso estamos en desacuerdo en algo. Yo opino de que la iglesia es un libro horrible. Opino de que es un libro que le falta mucha moralidad.
Y enseguida podemos tocar sobre eso. Yo opino de que la mayoría de la gente que va a la cárcel es gente, si tú miras las estadísticas, demuestra de que la mayoría de la gente que va a la cárcel no son ateos. Son gente que creen en Dios, son gente que tienen religión y son gente que piensan de que van a ser castigados a futuro. El problema es de pero mira, cuando tú me dices que es gente que tiene religión, yo te aseguro que me estás hablando de católicos, me estás hablando de todo. De religiones que realmente no se dedican a conocer la palabra de Dios. Desafortunadamente el cristianismo, dentro de las religiones que creen en Jesús, ¿verdad? Porque hay unas que no tienen nada que ver, dentro de las creencias acerca de Jesús, los cristianos somos los únicos que tratamos de que la gente lea la Biblia y conozca lo que la Biblia dice. Y sin embargo yo veo que... Claro que los ateos no, pero tú no me vas a encontrar un cristiano en la cárcel, nunca. A menos que esté injustamente ahí. Pero un cristiano que realmente conoce la palabra de Dios y que vive conforme a la moral de la palabra de Dios, jamás lo vas a ver en la cárcel. Tú sabes que eso... Va a ser una persona querida por la gente que le rodea, va a ser una persona reconocida por sus buenas acciones, por su buen ejemplo. No va a estar en la cárcel. Tú me dices, la gente que está en la cárcel, aunque se digan cristianos, es gente que no conoce la Biblia, es gente que no vive conforme a la Biblia. Tú sabes que eso se llama la falacia del Scotsman. He conocido mucha gente que católicos me dicen, por ejemplo, tú eres ateo, pero... Y yo decía, sí, yo era católico hasta que tenía 42 años, pero ya soy ateo. Y la respuesta que me dice, bueno, entonces tú eras mal católico, porque si hubieras sido un buen católico no fueras ateo. Eso es... Claro, no, y tú eres de los pocos católicos o excatólico que conozco que realmente se interesó en conocer a fondo, ¿verdad? Lo que le enseñaban, y tú no estás en la cárcel. Pero mira, yo te doy otro ejemplo en hablar sobre si la Biblia es algo a seguir moral o no. Yo te doy otro ejemplo. Aquí, tú sabes que aquí en Estados Unidos estamos en elecciones, ¿no? Tenemos a tu amigo Donald Trump, bueno, tenemos a varios, pero digamos por decir un ejemplo, de que aquí en Estados Unidos tuviéramos 2 candidatos solamente. Tenemos a la Hillary Clinton, que solamente ha matado a 10 personas, que es una asesina. Ella es asesina, pero ha matado solamente a 10 personas. Y tenemos a Donald Trump, que se le ha comprobado y aceptado de que él ha matado más de 3 millones de personas. Y uno tiene que votar por uno de los dos. ¿Por cuál votaría una persona normal? Diría que votaría... Por supuesto, por Hillary. Claro, por Hillary, porque solamente tiene 10 muertos en su espalda en vez de 3 millones. Y sin embargo, cuando tú miras la Biblia, tú estás siguiendo al que ha matado a millones de personas en vez de seguir a Satanás. Satanás solamente mató como 10 o menos personas en toda la Biblia, mientras que Dios ha matado millones y millones y millones de personas. Entonces, cuando uno cambia en vez de decir son 2 personas, 2 candidatos a la presidencia, etcétera, hace sentido. Pero cuando uno habla sobre la Biblia y le dice, pero entiendes de que Satanás en la Biblia solamente mata a 10 personas o menos, y mientras que Dios en la Biblia mata millones de personas, incluyendo niños, incluyendo bebés, incluyendo mujeres, animales, de todo. De modo que eso es lo que yo encuentro inmoral, de que si matas millones de personas, eso en un contexto normal lo consideramos malo. Pero si lo hace Dios, bueno, entonces ya no es malo. Pero aquí, David, valdría la pena ver, o sea, yo no tengo ese concepto que tú tienes de que Satanás solo mata a 10 y Dios mata a millones. Para mí el culpable de cada simple y sencilla muerte de este planeta es Satanás. O sea, no hay manera de culpar a Dios. Eso no es lo que yo dice sé la que Biblia. me vas a sacar algunos pasajes, etcétera, pero creo que lo hemos hablado antes. Ajá. Todos los pasajes que tú me puedas mencionar al respecto son del Antiguo Testamento. Y creo que la gente que nos escucha ya sabe mi postura a ese respecto, que el Antiguo Testamento es incompleto, es solamente una parte muy extraña de la historia, pero que se completa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tú no vas a encontrar ese tipo de declaración. Pero yo te hago una pregunta, una cosa. Yo sé que tú eres cristiano, por lo tanto, Jesús es Dios. La última vez habíamos hablado y tú habías dicho que creías en la Trinidad, ¿no es cierto? Así es. Entonces, Dios es igual a Jesús, Jesús es igual a Dios.
Así es. Ok, entonces... Jesús es la terminación de la... La Biblia dice que si tú quieres saber cómo es Dios, veas a Jesús. Sí. Así Pero lo dice. Entonces, dime si yo... Entonces digamos de que Jesús y Dios son la misma persona. ¿Bajo qué condición es bueno de que una persona, si yo fuera un mafioso y yo mando matar a niños y a recién nacidos, haya sido antes o después, haya sido lo que sea, el yo ordenar, dar la orden, porque eso es lo que vemos en Números 31 del 17 al 18, donde Dios ordena de que maten a todos los niños varones y se queden con todas las muchachas vírgenes y que maten a todos los adultos. Dios en 1 Reyes 20 del 35 al 36 también exactamente lo mismo, ordena de que hagan algo inmoral, de que hagan algo malo. O sea, la Biblia está llena de cosas, por ejemplo, de Adán y Eva, en vez de crear dos parejas, Adán y Eva son los únicos, lo que los obliga a tener incesto. Lo que Sí. alguien leyendo eso, bueno, entonces Dios, pudiendo haber creado dos parejas en vez de una, creó una para obligarlos a tener incesto, algo que una persona normal siente repudio, ¿no es cierto? En vez de... claro, pero si tú lees más adelante, cuando ya hubo suficiente gente, él mismo pone reglas y les impide continuar cometiendo incesto. Pero Entonces, él podía haber evitado el incesto de obligarlos a Sí, cometer como incesto. podía haber creado a todos de un jalón y no lo hizo, pero, o sea, creo que es necio el intentar cuadrar a que Dios haga las cosas como yo las hubiera hecho. No, Por supuesto estamos... que cada uno de nosotros la hubiéramos hecho de una manera distinta. A lo mejor si te hubiera tocado a ti ser Dios, tú lo hubieras hecho así. Quizá yo lo hubiera hecho de otra manera. Él lo hizo de esa manera. Entonces, o sea, aquí Dave, es lo que la Biblia dice que es el vaso de barro que somos nosotros cuestionando al alfarero. Eso Sí. es como si el huevo que yo cociné en la mañana me reclamara por qué lo hice revuelto y por qué no lo hice estrellado, ¿me Sí, entiendes? pero es absurdo. Entonces, de ser así, o sea, si no podemos tener un concepto de qué es moral y qué no es moral, es lo que explica los problemas que tenemos hoy en el mundo. Porque si tú piensas de esta manera, hay, digamos, 100,000 religiones en el mundo. De esas, digamos que hay una que es correcta. No pueden haber más de una correcta porque todas son contrarias unas a las otras. Pero digamos de que hay una correcta. Obviamente puede que ninguna esté correcta. Pero a todo dar hay una, digamos que hay una correcta. Eso significa que hay 99,999 que están equivocadas y tienen una moralidad torcida y mala. No a fuerzas, David. O sea, no, mira, tú dices que el caos en el que vivimos, si la gente se dedicara a conocer la Biblia, a poner en práctica lo que la Biblia enseña, no lo que las historias que la Biblia cuenta, porque tú dices, es un Dios que manda a matar bebés. O sea, tú lee la Biblia, estúdiala, aplícala a tu vida y nunca vas a terminar matando un bebé. ¿Me entiendes? Todo depende. Al contrario, la Biblia te va a llevar a tener un comportamiento aceptable ante la sociedad. Pero mira, David, yo te decía, este es el trabajo que nosotros hacemos todos los días. Ajá. Aquí llega gente a la oficina, vidas destrozadas, vidas totalmente complicadas, llenas de errores, de pecados, de malas decisiones, y nosotros lo que hacemos es enseñarles lo que la Biblia enseña. Yo le enseño a la gente que la Biblia es como un manual, ¿sale? Uh-huh. No es un libro de religión, no es un libro de historia, no es un libro de filosofía, yo lo veo como un manual. Sí, pero... Entonces, si tú le haces caso al manual, y lo hemos visto que la gente que llega en esa situación, sus vidas se empiezan a arreglar, y los matrimonios empiezan a tener solución, y la relación de los papás con los hijos empieza a mejorar, ¿me entiendes? Y el hijo que estaba en drogas, de repente le cae el 20 y viene y pide ayuda y sale de eso, familias restauradas. Entonces, tú no puedes negar el beneficio y el cambio de vida positivo que la Biblia trae en la vida de la gente al día de hoy. Yo sé que la Biblia está llena de historias que no entendemos, que nos parecen absurdas, pero independientemente de esas historias, yo tengo aquí cientos, si no es que miles de ejemplos en mi congregación de que la Biblia ha hecho que sus vidas sean mucho mejor. No nada más para ellos, sino para la gente que está alrededor de ellos. No, David, estás equivocado. Lo que ha hecho es la gente.
No es la Biblia, no es la religión, ha sido la gente. No hay nada que No, la David, religión... porque yo les enseño lo que la Biblia dice. Yo no les enseño mi experiencia, David, yo tengo 30 años. Yo sé. Yo aconsejo gente aquí de 60 años, de 50 años, de 40. Sí. Yo no les puedo enseñar en base a mi experiencia. Yo les enseño lo que la Biblia dice, y eso es lo que ha traído cambios en sus vidas. Mira yo lo que veo en la Biblia. En la Biblia tú me dices de que Dios es el hombre es el ser más bueno del mundo, ¿no es cierto? Es el ser más... Entonces yo digo, ok, si Dios es el ser más bueno del mundo, yo tal vez debería de copiar su comportamiento. Y si copio el comportamiento que Él ha hecho, en 1 Samuel 15, 2-3, Él ordena matar niños y recién nacidos, y dice específicamente, sin misericordia, y matar todos los animales y matar todo porque no le dieron permiso, este grupo de personas no le dio permiso a los israelitas que pasaran por su país cuando se escapaban de Egipto. O sea, ¿qué me está enseñando? Venganza, de que ya después de que Israel salió y estuvo fuera, hay que ir a volver a otro país donde no me quisieron dejar pasar para vengarme, de que está bien matar niños y recién nacidos, de que la esclavitud es algo bueno, porque en Levítico también te dice que si ustedes quieren tener esclavos, cómprenlos de otras naciones vecinas o entre los hijos de los extranjeros que viven en nuestro país, mientras que no sean esclavos israelitas, todo está bien y los pueden hasta dejar de herencia. Todas esas cosas que es lo que Dios dice. Ahora, si ese es el mismo Dios que es Jesús, si es el mismo Dios, entonces o Dios cambió de opinión, o Dios estaba equivocado antes y ahora se corrigió, o el yo tratar de comportarme como Dios es lógico porque supuestamente es el mejor ser que existe. Pero cuando lee uno todas las historias de todas las cosas que ha hecho, el diluvio, Sodoma y Gomorra, de todas los niños infantes que murieron en eso, en las inundaciones y todo eso, es asesinato tras asesinato tras asesinato. Y cuando es algo bueno, y todavía hasta el día de hoy, cuando es algo bueno se le da gracias a Dios, cuando es algo malo es culpa de nosotros porque no tenemos fe, porque nacimos en el pecado, porque somos imperfectos, por esto, por lo otro. Entonces, ¿cómo va a poder uno desarrollar una ética o una moral si cuando uno ve supuestamente el ejemplo bueno que existe? Y de hecho, usaron esto para las cruzadas, usaron esto para la Inquisición, han usado todos estos tipos de cosas porque tiene muchas historias malas y tiene cosas buenas. No estoy diciendo que la Biblia no tenga cosas buenas, pero la Biblia tiene muchas cosas buenas que tienen muchos otros libros también. Entonces, yo tengo un dicho, no hay nada que uno pueda hacer con la religión que uno no pueda hacer sin la religión. Y de hecho, hay muchos lugares donde ayudan gente, matrimonios, personas con problemas de alcoholismo, problemas de todo tipo, sin religión, y también salen adelante y salen eso porque es el estar alguien ahí ayudándolos, alguien con quien conversar, quien apoyarlos y todo eso. Es el ser humano, es algo que tenemos como seres humanos unos a los otros. Entonces... Sí, David, pero a final de cuentas toda esa ayuda que tú dices que nace de seres humanos, al final de cuentas, si tú analizas los principios que sacan adelante a la gente, Ajá. tienen que ver con la Biblia, tienen que ver con principios morales que la Biblia enseña, ¿cuáles son aunque esos? la gente no lo sepa y no lo enseña. ¿Cuáles son esos principios? Como esto que estamos hablando, la ayuda al prójimo, el comportamiento moral, lo que es bueno, lo que es malo. ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Pues eso es algo que podemos determinar entre nosotros y ese es un buen punto a traer. Eso es lo que tú dices, pero mira, la Biblia es muy clara, dice que tú y yo desde que nacemos tenemos grabada en nuestro corazón la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Bueno. Si tú lees los 10 mandamientos... Ajá. te llevan a un comportamiento totalmente respetuoso de la otra persona. No necesariamente. Desde ahí parte la... Claro que no, sí. Primero que todo... Los 10 mandamientos te impiden hacerle daño a cualquier persona que esté cerca. Mira, yo te digo una... Desde mentirle hasta engañar a tu esposa, hasta asesinar a alguien, codiciar algo. Si tú te das cuenta, todos los males de nuestros días y de toda la historia nacen de no obedecer esos 10 mandamientos. No, mira, yo te doy un ejemplo. Te voy a dar un par de ejemplos de los 10 mandamientos para demostrarte que son simplísticos y que verdaderamente son demasiado, es como que fueran para una persona de kinder por lo siguiente.
por decirte, no mentir. Y siendo de kinder, no los podemos obedecer. Imagínate, si nos ponen algo más difícil. Mira, yo te digo, por ejemplo, si yo te digo, si tú tienes el de no mentir, y tú dices, yo nunca jamás voy a mentir, punto. Y tú estás en Alemania y los nazis te tocan la puerta y te preguntan dónde están los niños judíos para matarlos y quemarlos. Y tú, dime, si tú mientes y dices que no sé dónde están, sabiendo de que los tienes escondidos en el sótano de tu casa, ¿crees de que eso está mal hecho porque estás mintiendo? No, estás salvando la vida. Pero estás mintiendo. Sí. Entonces, el punto es de que hay veces cuando el mentir es bueno. El uno mentir es bien. Cuando una persona se está muriendo y está agonizando, a mí, yo personalmente, si una persona viene y está agonizando y se está muriendo, y yo sé que es creyente y cree mucho en Dios y todo eso, y me pregunta, dime la verdad, ¿Dios existe o no existe? ¿Tú qué crees que yo le voy a hacer a esa persona? Yo le voy a mentir a esa persona y voy a decirle lo que la haya sentir bien, porque el yo decir la verdad no va a mejorar y al caso va a hacerla sentir mal. Y cada hombre que está casado y la mujer le pregunta, mira mi amor, ¿este vestido me queda bonito o no? Sí, ha habido mucho marido que miente. Sí, siempre queda bien. Que tiene que mentir, porque si no, otra cosa, por ejemplo, honrar padre y madre. Se ve muy simple, pero digamos, una niña de 9 años que el padre la viola todas las noches, ¿tú crees de que ella debe de honrar a ese padre? Y ella debe de ir a la policía y deshonrar a su padre, diciéndole a la policía qué es lo que este hombre está haciendo, su propio padre, y violar básicamente. Ella tiene que quebrar los 10 mandamientos para hacer eso. Y eso es otra parte donde uno dice, aquí es importante quebrar los 10 mandamientos. Y de hecho, hay muchas cosas que hacemos, podemos analizar uno por uno los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que hace mucha gente. Mucha gente ama a Dios sobre la verdad, entonces mienten por Dios, cambian las cosas, tratan de revolver el poder de la religión con el gobierno, en fin, hacen cosas inmorales. Porque hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y dicen, pues lo estoy haciendo por amor a Dios, estamos haciendo la Inquisición por amor a Dios, estamos haciendo las cruzadas por amor a Dios, estamos quemando gente viva por amor a Dios, porque es amar a Dios sobre todas las cosas. O si uno dice, por ejemplo, en fin, podemos analizar paso por paso cada uno de los 10 mandamientos, y uno se puede dar cuenta de que hay excepciones para todo. Sin embargo, la Biblia no te dice ninguna excepción. Lo único que te dice es de que un hombre que recolectó leña el día del sagrado del Señor, hay que ponerlo a la muerte y matarlo porque no cumplió con la... Entonces ese es el tipo de moralidad que yo encuentro, de que hay muchos libros y muchas cosas, y tú y yo como personas humanas conversando podemos llegar a reglas que son más comunes y más... bueno, es que, digamos una cosa, ¿qué crees tú que es el propósito de la moral? ¿Cuál es el propósito? Yo creo que el propósito es la convivencia. Exacto, es la convivencia, es la de donde las cosas, donde son reglas iguales para todos en general. Para que haya un bienestar, para que todos podamos estar en condiciones exacto. de bienestar. Entonces, la diferencia que veo yo entre un sistema moral religioso y un sistema moral laico es de que el sistema de moral religioso viene de gente antigua que inventaron estas reglas antiguamente, de que inventaron, y por eso es que hay tanto problemas con los homosexuales, por eso es que hay tanto problema con las mujeres, el trato de la mujer, etcétera. Mientras que si es un sistema laico, es un sistema que nos sirve a nosotros, un sistema que es diseñado por nosotros, para nosotros, que es en cierto punto es lo que trata de ser muchas veces las leyes que ponemos. Las leyes de igualdad, las leyes de que tienes derecho a tener un abogado si te arrestan, todo ese tipo de leyes que tienden a ser, supuestamente son iguales para todos. En cambio, cuando es algo religioso, como ya nos hemos dado cuenta, si Dios mata, eso no es malo. Si un humano se comporta exactamente como se comporta Dios, entonces ya eso es inmoral y eso es malo. Entonces, eso es lo que encuentro yo, que es una dicotomía de cómo se tratan las dos cosas. Pero dime, yo te hago una pregunta. Si mañana, por decir, imagínate esto, aunque yo sé que es tal vez imposible, tú
si mañana no te dieras cuenta, te comprobaran y estarías convencido de que Dios no existe, de modo que no hay ningún Dios, ¿tú qué harías? ¿Tú matarías, violarías, robarías? ¿Qué harías tú si te enteras de que no existe un Dios? No, creo que no, pues no, obviamente no mataría, no. O sea, no entiendo tu pregunta. ¿Qué haría? O sea, sí. Si ya... ¿Te comportarías diferente? No, yo creo que me seguiría comportando igual. Muy parecido a como lo hago hoy en día. Exacto, porque las reglas de no matar, no violar, no robar, esas reglas no las tuvieron los 10 mandamientos. Esas reglas existían desde que existen grupos de humanos juntos, porque es la única manera de vivir juntos. Y aún los simios siguen reglas muy similares, donde no matan a otro por matar nomás. Son las reglas básicas de convivencia, y lo único que hicieron los 10 mandamientos es codificarlo o escribirlo, pero esas mismas reglas se encuentran en China miles de años antes, se encuentran en otras culturas, y se encuentran en las culturas cuando encuentran de vez en cuando una tribu de indios en el Amazonas. Encuentran de que, esta tribu que nunca ha oído de Moisés, nunca ha oído de Jesús ni de Dios, de que ellos tienen las mismas reglas de no matar, no robar, no quitarle la mujer al otro, de no... Claro, pero mira, o sea, yo mi respuesta a eso es lo mismo que te mencioné hace rato. La moral es algo que traemos nosotros implícito porque fuimos creados a imagen de Dios. Pero no hay evidencia de eso. O sea, no hay evidencia, bueno, no hay evidencia de eso porque los animales... Para ti no hay evidencia, pero para mí sí, eso es lo que yo creo y eso es lo que yo veo. Entonces, claro, o sea, yo sé que lo podemos abordar desde un punto de vista, como le decimos, científico, meramente biológico o algo así, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo lo que la Biblia dice, que tenemos la ley de Dios grabada en nuestro corazón, lo cual nos determina lo que está bien y lo que está mal. O sea que verdaderamente, entonces, como ya... obviamente desde... Disculpa, por decirte que si es así, entonces eso significaría de que verdaderamente no necesitamos la Biblia porque ya está grabado dentro de cada uno de nosotros. Está grabado en el sentido general de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, o sea, tú lo acabas de decir, hay gente que jamás ha leído una Biblia, sin embargo sabe que matar es y son malo, gente buena. lo sabe, porque ahí está. Y hay millones y millones de personas que son gente muy buena, que nunca han oído de Jesús, nunca han oído del Dios de la Biblia, y son gente correcta. Definitivamente. Claro, porque esa moral la tenemos escrita en nuestro corazón. Claro, que ellos te argumentarían diferente, de que es Shiva o que es otro de los dioses o... Claro, le llamarían quizá de otra forma. Ahora, tú has mencionado de que básicamente de que Jesús borró todo lo que todo lo malo que él había hecho como Dios. De que no. Sí, porque él es Dios. No, yo no lo menciono él así. Es Dios. Sí, no, es que él borró lo que había. Mira, lo que pasa, David, es que nosotros queremos entender a Dios como si fuera uno como nosotros. Yo no niego lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Lo que te puedo decir es que la explicación yo no la tengo ahorita. O sea, mucha gente me pregunta, oye, David, ¿por qué me dicen lo que tú me mencionas? Parece que Dios cambió de humor, parece que es un Dios distinto el del Antiguo a un Dios distinto el del Nuevo. Y sí es cierto. Sí. O sea, parece un Dios totalmente opuesto. La respuesta de qué pasó ahí yo no la tengo. Yo la tengo. Sí. Bueno, ilumíname porque... ese Dios o esos dioses o esos personajes son imaginarios. Y cuando uno piensa de que esto es verdaderamente literatura, es como si alguien de aquí a 1000 años se encuentra una revista de Spider-Man, del Hombre Araña, y dicen, bueno, pero New York existía y la gente existía, y en este libro del Hombre Araña aparecen carros y cosas de las cuales hay evidencia. O sea que sí había un Hombre Araña. Pero no, yo lo que opino es de que esto era literatura, esto eran cuentos, eran historias que tenían fábulas, que tenían como propósito, como toda fábula que tiene el propósito de tratar de enseñar una moralidad, solo que la moralidad que tiene estos libros era moralidad de su tiempo, moralidad de hace 2000, 3000, 4000 años atrás.
que es una moralidad. Eso es algo que habíamos hablado alguna vez, que yo te decía que había leyes en el Antiguo Testamento que parecían absurdas para nuestro tiempo, Ajá. pero que en su momento fueron un avance. Y lo son. ¿No? Tú hablas de esclavos. Exacto. Y esto, en su momento fueron un avance, pero no fue la culminación. Y después vino Jesús, resume todo en ama a Dios, ama a tu prójimo, quítate de bueno, problemas. mira, y creo que si nosotros, cada uno de nosotros, siguiéramos ese simple mandamiento de ama a Dios y ama a tu prójimo, creo que estaríamos en otro nivel como sociedad. De acuerdo, pero mira, estás equivocado. Eso de amar a tu vecino como a ti mismo, amar a tu prójimo, eso no es original de Jesús. Eso lo sacó cuando él menciona eso en Mateo 7:12 y en Mateo 22 del 36 al 40, él estaba hablando sobre la ley hebrea. Y precisamente él estaba hablando de Levítico 19 del 11 al 18, que dice exactamente lo mismo, el de amar a tu vecino como a ti mismo. Y no solamente eso, las leyes, y cuando dice la ley, está hablando de los 5 libros que incluyen el Deuteronomio, donde es el mismo libro que ordena a Israel a invadir y a esclavizar ciudades distantes y todo eso. No, pero ahí no estamos de acuerdo, David. Búscalo. Mira. Búscalo. No, estoy de acuerdo que si Jesús repitió quizá esa parte, porque en la parte donde nace que él dice que todo se resume en amar a Dios y al prójimo es porque alguien le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Sí, pero él le dice es este, y el segundo es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice, en esto se resume toda la ley. Ajá, y él está hablando de la ley hebrea, no está hablando de ninguna otra ley. No, ahí es donde estamos difiriendo. Está hablando de la ley de Dios. Si tú lees el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a 2 tipos de leyes, la ley de Dios y la ley de Moisés. Ahora, la ley de Dios son los 10 mandamientos. La ley de Moisés son todos los demás mandamientos que regían la convivencia en aquel tiempo. Pero Jesús está de acuerdo con las leyes hebreas, porque él menciona en Mateo 5:19. No del todo. Si te das cuenta, muchas veces los fariseos atacaban a Jesús precisamente porque él rompía leyes de la ley de Moisés, de la ley hebrea. Porque para Jesús la ley que valía, y eso es algo que aplica para nosotros también, es la ley moral de Dios, que así le llamamos los cristianos a los 10 mandamientos, no a toda la demás ley de Moisés. Porque mira, Jesús dice, amando a Dios y amando a tu prójimo cumples toda la ley. En la ley hay más de 600 mandamientos que no tienen nada que ver con eso. Exacto, sí. Y otra cosa... Y que no se cumplen amando a Dios o amando a tu prójimo. Hay otra cosa de que para demostrar eso más aún, esa misma regla de amar a tu vecino como a ti mismo, lo mismo la tenían en China, y aún el rabino famoso Hillel, o Hillel creo que se dice en español, antes de Jesús, que vino muchos años antes, él también hablaba de amarse los unos a los otros como a uno mismo en el Shabbat 31a, donde decía... Y no lo dudo que haya más gente que lo haya dicho, porque desde mi punto de vista sigo la misma lógica, tenemos grabado eso en nuestro corazón. Exacto, bueno, el punto mío es de que no es original de Jesús. Ahora, si vamos a hablar de la moralidad de Jesús, porque tú lo traes mucha colación de que... Quizá no fue original de Jesús, pero sí fue Jesús quien dijo, olvídense de todo lo demás, hagan esto, en cuanto a lo que la Biblia enseña. Entonces, yo encuentro de que Jesús no es tan moral, ni tan sabio, ni tan eso, por este sentido, de que, por ejemplo, si tú miras qué fue lo que dijo Jesús contra la esclavitud, no dijo nada. Si Jesús era divino, él sabía lo horrible y lo asqueroso de la esclavitud y sabía que los dueños de los esclavos por siglos iban a usar el Antiguo Testamento y su silencio para justificar la esclavitud, que en Estados Unidos llegó a terminar apenas hace como 150 años. Entonces, 150 años que terminó. Entonces, en ese lado lo encuentro yo que si Él es Dios y Él sabe todas estas cosas, porque Dios todo lo sabe supuestamente, debería haber sido más vocal en criticar la esclavitud en vez de criticar, por ejemplo, el árbol del higo porque no tenía un fruto cuando no debería tener. Ahora, Jesús sabía de la brutalidad y la violencia de la esclavitud. Lo sabía y lo conocía. En Lucas 12, 47, 48, donde un esclavo no tiene idea de qué tiene que hacer o qué debe hacer, el esclavo es azotado y castigado. Y en ese ejemplo ese ejemplo es pues una parte de una parábola que él tiene,
como propósito para asustarnos a que nos sometamos a Dios de igual manera como un esclavo se somete a su dueño. Entonces, él da como ejemplos en sus parábolas de que, y da otras. Hay otras parábolas de esclavos donde el dueño es Dios. En Mateo 18, del 23 al 35, es donde el esclavo va a ser encarcelado y torturado. En Mateo 25, del 14 al 30, donde vamos a ser arrojados a la oscuridad. Mateo 24. Sí, pero esos ejemplos, mira, David, esas historias no es que Jesús esté avalando la esclavitud, simplemente está usando la esclavitud o ese ejemplo. De hecho, ni siquiera lo menciona como esclavos, son siervos. No. La Biblia que... déjame terminar mi punto. Él está tomando esa relación de amo-siervo para ejemplificar un punto, dar, como tú dices, está tratando de enseñar otra cosa. Eso no quiere decir que él está avalando eso. Es como si el día de hoy yo tomo, no sé, algún ejemplo de algo, no sé, algo que está mal, pero para enseñarte un punto que a lo mejor no tiene nada que ver con la esclavitud. Yo te doy un ejemplo. Es como tú coger hoy en día, coger como ejemplo un violador de niños, usar eso como ejemplo y no criticar la violación del niño, sino criticar el comportamiento del niño en relación al violador, donde el violador viene a ser el bueno y el niño el malo. Es así, el ejemplo es así de malo es. Ahora, si tú miras todas las Biblias y miras especialmente el texto original, la palabra, muchas Biblias que han sido traducidas para suavizar el lenguaje de la Biblia y no usar la palabra esclavo. Porque, y de hecho, esa Biblia donde tú dices que era siervo, en toda la Biblia busca a ver si encuentra la palabra esclavo y no la vas a encontrar, porque hay traducciones donde a propósito van y cambian las palabras a suavizarlas porque saben de que la palabra esclavo tiene una connotación muy negativa. Hasta hace 100 años no la tenía. Entonces, si tú miras Biblias de hace 200 años y de hace 300 años, va a tener la palabra esclavo sin ningún problema. Y yo encuentro de que el Jesús tan bueno, tan inteligente, tan sabelotodo, que no diga nada negativo sobre la esclavitud, que es la cosa más horrible que un humano puede hacer contra otro humano, para mí me da a demostrar de que no es Dios, de que no es tan sabio, que no tenía la visión de futuro, de saber de que esto más adelante iba a ser. Y el estar de acuerdo con las leyes antiguas, y con algunas de ellas, siendo el Dios también, significa que él es responsable por todo lo que hizo ese Dios del Viejo Testamento. Entonces, eso de decir de que él, por ejemplo, él tiene algunas cosas originales. Jesús tiene algunas cosas originales. Él dice, por ejemplo, córtate alguna parte de tu cuerpo que te ofende y te causa que peques. Eso no es cierto, que te saques el ojo, etcétera, para indicar de que si alguien en tu familia, por ejemplo, no está de acuerdo con las enseñanzas de él, que se separe uno de su familia. Y de hecho Jesús le pide a la gente que se separe de su familia por él, ¿no? Como estoy seguro que conoces, ¿no? Claro, sí, pero no es así. No lo interpretamos así. También, Jesús también habla de crímenes de pensamiento, diciendo que son equivalentes a crímenes actuales, de que si uno tiene sexo con una mujer que en la mente, si uno se imagina tener sexo con una mujer que es esposa de otro, es lo mismo que si uno lo hubiera tenido sexo con ella, que es igual. O sea, él vino y trajo la idea de que el pensar puede ser malo, el pensar en ciertas cosas. No que el pensar puede ser malo. Crimen de pensamiento. No, es que ahí estás tú. No, sí, pero está hablando de que, o sea, precisamente está llevando la moral a otro nivel. O sea, si antes tenías que ser cachado en el acto físicamente, ahora basta con que pienses mal de una mujer. Entonces, eso él no está diciendo ahí que no pienses, él está diciendo ten cuidado hasta de tus pensamientos, porque igual de malo es que la codices en tu cabeza a que te acuestes con ella. Le estás faltando al respeto tanto de una como de otra manera. Pero eso está llevando la moral a un nivel más alto. Y en desacuerdo, porque ya habíamos dicho que la moral es algo para nosotros vivir mejor, y lo que pasa en la mente y en la cabeza de una persona no es lo que pasa necesariamente en una realidad. Entonces, no es un avance la moralidad. ¿A ti te gustaría que cualquier persona estuviera en su cabeza teniendo fantasías con tu mujer? ¿Y cómo voy a comprobar que las tiene o no las tiene?
tú no lo vas a comprobar, pero ¿no crees que es una buena moral decirle a la gente, oye, cuida lo que piensas, respeta a la gente aún en tu mente, en tus pensamientos? El problema con esto es de que si yo te digo, mira, David, no pienses... Mira, es que todo parte, David, de que, mira, todo lo que hacemos nace como una idea, como un pensamiento en nuestra cabeza. Ajá. Yo no sé dónde estás tú, pero yo estoy aquí en mi oficina y tengo un escritorio. Este escritorio, antes de existir, alguien se lo imaginó. Esta computadora a través de la cual estamos hablando, antes de existir, alguien se la imaginó. Sí. Lo que Jesús está diciendo, lo que tú piensas tiene el potencial de hacerse una realidad. Tienes que tener cuidado con lo que piensas. Sí, pero yo te doy... Cuando tú en tu cabeza ya codiciaste a la secretaria, al asistente, es cuestión de tiempo para que seas infiel a tu esposa. No necesariamente. De tu pensamiento a que sea una realidad, es cuestión de que pase algo, tengas una oportunidad, se queden solos y estás del otro lado. Yo la veo de una manera... Porque nuestros pensamientos tienen la potencialidad de hacerse una realidad y lo vemos en todos lados. Todo lo que vemos primero existió en la mente de alguien y por eso se Mira, yo te doy un ejemplo. Te digo la razón por la cual yo creo que dijo esto. Número uno, porque es imposible no pensar en cosas. Yo te doy un ejemplo. Si yo te digo, David, por favor, no pienses, ni te imagines, ni siquiera por una fracción de segundo, en un elefante. Con solo yo decirte eso... Ya pensé en un elefante. Exacto, ya pensaste en un elefante. Entonces, si yo te digo, no pienses en algo malo, y piensas en algo malo, ya tú te vas a sentir culpable, ya te sientes de que tienes que ser perdonado, ya te sientes de que tal vez ahora te vas a ir al infierno, y lo único que has creado es un sufrimiento interno, del cual... No, pero no lo dijo así. Del cual hay una... Si eso fuera... Del cual hay una... entonces, ¿cuál es la solución a ese sufrimiento interno, a ese cargo de conciencia? Es el de la religión, es el de seguir más a la religión, al Dios, al Jesús o lo que sea. Es una manera de enganchar. Pero no es así, David. Tú lo ves así, pero lo que realmente Jesús está diciendo simplemente es cuida lo que piensas. Porque lo que piensas tiene la potencia de convertirse en algo real. Entonces, no nada más sé íntegro en lo que haces, sé íntegro en lo que piensas. O sea, dime qué le ves de inmoral tú a decirle a la gente cuida lo que piensas, no pienses cosas incorrectas. Porque ciertamente pensar en mi cabeza que estoy con una mujer que no es la mía, eso es inmoral. Ajá. Yo lo que opino es de que todo lo que pase dentro de tu mente, sea resolver un problema matemático, sea imaginarte lo que sea, eso yo no lo encuentro inmoral porque no está afectando a nadie más. Y ahí es donde vienen muchos de los problemas de la religión, donde tratan y no estoy hablando de ti, pero hemos hablado de que muchas religiones tratan de imponer su religión aún en gente que no cree en su religión. Si tú vas a Arabia Saudita, tú no puedes andar de la mano de tu propia esposa, porque es considerado pecado en los ojos de ellos. Y ese es el problema, de que en mi opinión no hay manera de cometer un crimen de ningún tipo en el cerebro mientras está en el cerebro. Es solamente cuando se manifiesta, cuando ya se toma una acción donde está el problema. Tú no quisieras de que te metieran a la cárcel porque pensaste o te imaginaste en asaltar un banco. No, uno espera que lo metan, y lo justo es de que lo metan a uno a la cárcel después de que uno o trate o asalte el banco, pero no por imaginarse o pensar en asaltar un banco. Eso no te va a llevar a 25 años de cárcel. Y esa es la cosa, de que aquí el justo, el bueno de Dios, supuestamente te castigaría por pensamientos, por tener un pensamiento, una fantasía, una idea o cualquier cosa, y cómo sabes, cómo uno no la puede evitar, porque es después de que uno la tiene que ya uno se dio cuenta que es. Es una cosa simultánea, ¿no? Cuando tú tienes una idea, la idea se te viene a la cabeza sin pedirla, sin quererla, se vino nomás. Y ya después de que la tienes en la cabeza, entonces ya viene el sentirse culpable. Y lo digo porque yo era así, cuando yo era muy religioso. Mira, cuando yo me hice ateo, y no escogí a ser ateo, me convertí en ateo solo sin quererlo.
lo mejor y lo que me hizo a mí súper feliz es el de relajarme y pensar, no hay nadie que lleva cuentas, no hay nadie que está mirando que me va a cobrar qué fue lo que hice yo cuando tenía 9 años, nadie está mirando de que me estaba masturbando o nada de eso, porque cada religión y cada cosa enseñan diferentes cosas, que una mujer no se tape la cara, que eso es pecado, de que el masturbarse es pecado, entonces es donde la religión crea un problema para ofrecer una solución. Crea el problema del pecado mental para poder ofrecer la solución de que, tiene que venir a la iglesia, tiene que dar sus diezmos, está pensando de esa manera porque no tiene suficiente Dios en su corazón. Y eso es lo que yo encuentro inmoral de enseñar ese tipo de cosas, porque lo único que crea mucho, o sea, las estadísticas muestran de que más gente religiosa tiene problemas de depresión que gente que no es creyente. Y de hecho, si uno mira los países que son menos religiosos, los países escandinavos, por ejemplo, donde más de mitad de la gente, el 75% de la gente es atea, son los países que más felicidad tienen, son los países que menos crimen tienen, son los países de índice de felicidad más altos en todo el mundo, donde la sociedad vive mucho más tranquila y menos problemas y todo eso, y la gente vive muy feliz en el sentido por eso, porque no tienen que estar pensando de que, pensé en algo y eso es algo malo. No, es si uno hace del dicho al techo, ¿cómo es el dicho? Del dicho al hecho hay mucho trecho, y uno solamente de ser castigado por lo que uno hace. Porque yo te digo, yo hay veces que he tenido furia con alguien. Cuando mi hijo crecía, hacía algo malo, me ponía furioso y yo quería darle una bofetada, quería pegarle, quería maltratarlo, pero no lo hacía. Respiraba profundo y hacía la otra cosa, aunque en mi mente ya yo lo había castigado de esa manera, me lo había imaginado que le diera un palmetazo, pero a la realidad no lo tocaba, sino que hablaba con él, lo castigaba de otra manera, lo que fuera, le quitaba la televisión. Y esa es la cosa, es el hecho lo que vale, no lo que está en la mente de uno. Lo que está en la mente y Dios nos dio la habilidad de tener esos pensamientos y la habilidad de imaginarse unas cosas para uno poder también tener la habilidad de imaginarse las consecuencias de esas cosas. Y eso es lo que nos evita el meternos en problemas y todo eso, porque uno también ve las consecuencias de lo que uno quiere hacer, pero el hecho es lo que se debe castigar. ¿No estás de acuerdo? En parte, o sea, tu razonamiento sí tiene lógica, pero es que yo no lo veo como tú lo estás planteando. Tú dices, yo cuando me hice ateo me sentí libre de que nadie me estaba llevando una cuenta. Bueno, es que precisamente eso es lo que Jesús vino a hacer, a quitarnos la culpa y borrar esa cuenta y traernos en paz y en amistad con Dios. Y yo insisto, el punto de los pensamientos para mí sí es importante. Yo procuro cuidar lo que pienso porque entiendo que mis pensamientos se pueden volver acciones, y para mantenerme lejos de acciones equivocadas, pues mejor cuido lo que pienso. No se trata de que, mira, Jesús, cuando en ese punto específico que dice, no, el que codició la mujer ajena ya está adulterando con él su corazón, no es el que vas en la calle y ves una mujer guapa y quizá con ropa muy entallada y volteas y la ves, pero reaccionas y dices, bueno, eso no, y te volteas y sigues caminando. ¿Me entiendes? Eso es inofensivo. El problema es que llegando a mi casa yo me acuerdo de esa mujer y empiezo a fantasear en mi cabeza. Para mí eso y serle infiel a mi esposa es lo mismo. Yo le estoy faltando al respeto al tener en mi cabeza una fantasía, una idea de algo que no es con ella, ¿sí me entiendes? Sí, pero entonces yo creo que efectivamente no se castiga. Tú dices el pensar en robar un banco como el hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué carambas tienes que estar pensando en robar un banco? ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, para que tú estés pensando en robar un banco ya hay algo que no está bien. Bueno, ¿sí me entiendes? Yo creo que todo el mundo ha pensado en robar un banco y al mismo tiempo inmediatamente piensa a los 25 años de cárcel que recibiría. Claro, y entonces, y eso está bien. O sea, porque tú estás regulando lo que piensas. Eso es a lo que me refiero. O sea, voy a robar un banco, pero no, eso no está bien. Porque eso no trae problemas, entonces no lo hago. Y le cambias de canal en tu cabeza. No sigues pensando en robar un banco. Dejas de la única manera de uno ver si una persona es moral o inmoral es por el resultado de lo que dice y hace, ¿no? Sí, porque lo que hace,
siempre fue un pensamiento, David. Ah, O sea, lo que una persona haga, bueno o malo, nació en un pensamiento. eso es lo que no sé. Hay gente, yo juro que hay gente que actúa sin pensar. Impulsivamente actúan sin pensar. No, pero lo decimos así como de actuó sin pensar, no, pero sí lo pensó. Lo planeó, lo diseñó. Hay veces que gente... Y lo llevó a cabo. Hay veces que gente pasa en una rabia, cualquier cosa, matan a una persona, por ejemplo, y en un momento de histeria, sin necesidad de planear nada. Al contrario, si lo hubieran pensado y lo hubieran planeado, se hubieran dado cuenta de que no era bueno. Claro, no dudo que haya casos como el que mencionas, ¿no? Un ataque de ira, lo que sea, pero en general yo creo que el 99% de las veces todo lo que hacemos surge de nuestros pensamientos. Entonces creo que ese consejo o esa enseñanza de Jesús es muy, muy válida y creo que nos haría mucho bien cuidar lo que pensamos. O sea, si tú lo acabas de decir, o sea, si yo pienso en algo negativo, pues ahí mismo me doy cuenta que eso no está bien y le cambio de canal. Ahora, no lo sigo pensando. Para no pensar más en el elefante, nosotros como humanos obviamente tenemos la habilidad de desarrollar patrones para determinar y crear sistemas de moralidad que uno puede escoger qué es moral y qué no es moral como grupo, ¿no? Sin embargo, es un tema que nos podía demorar mucho en hablar. Y yo tengo una tabla que he hecho de los dos sistemas, un sistema moral religioso comparado con un sistema moral laico, pero se nos acabó el tiempo y no vamos a poder hablar de eso hoy, tal vez en otra ocasión. Pero yo quiero cerrar el podcast con una pregunta que la hizo y seguramente la has oído antes, de Epicuro, 365 años, 380 años antes de que Jesús caminara la tierra, donde Epicuro dice esta pregunta, y a lo mejor me gustaría saber tu opinión. Epicuro, que era un filósofo griego, dice, ¿está Dios dispuesto a impedir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no está dispuesto, entonces es malévolo. Si está dispuesto y es capaz, entonces ¿por qué todavía existe la maldad? Evidentemente no está dispuesto ni es capaz, por lo tanto, ¿por qué llamarlo Dios? ¿Has oído eso antes? Sí, lo había escuchado antes. Sí, y entonces va a lo que muchas religiones llaman un pecado o un crimen de omisión. ¿Me entiendes? En tu religión, sí, ¿en tu religión existe eso? ¿Un pecado de omisión? Sí. Y entonces sí. el de si tu vecino no, eso es lo que quería yo decir cuando decía yo de que si tú tienes el poder, David, tienes el poder de ayudar a alguien y le ayudas, si tienes el poder de ayudar a más gente y le ayudas a más gente, tú eres mejor que Dios. Porque Dios no hace eso. Entonces, o Dios o no existe, porque es imaginario, o a lo mejor Dios existió y se murió, o Dios existió y se fue para otra parte y nos dejó aquí solitos, y aquí todo el mundo que anda rezando tanto están perdiendo el tiempo, porque es preferible hacer que rezar, en mi opinión. Entonces, te voy a dar la última palabra en esto, en esto del pecado de omisión. ¿Es Dios capaz de cometer un pecado, de pecar al ser en actuar inmoralmente, que si nosotros lo hacemos es inmoral, pero si Él lo hace, ¿no sería inmoral también? Yo te respondería con lo mismo que mencionamos, me parece que el podcast pasado, de que nosotros queremos juzgar lo que Dios hace en base a nuestra perspectiva, desde donde nosotros estamos. Base al cerebro que Él nos dio. Y si Dios es tan grande como yo lo creo que es, entonces yo no tengo toda la respuesta respecto a cómo Dios actúa. Tú dices, bueno, Dios o no quiere o no puede. No, sí quiere y sí puede, y lo hace y lo está haciendo, pero no es en el momento ni de la manera en la que nosotros queremos. Nosotros como cristianos, como iglesia, nuestro llamado de parte de Él es hacer nuestra parte en transformar este mundo, enseñando los valores que Él nos ha dejado en su palabra. Él hará su parte y en su momento, cuando Él considere que está listo.
Desafortunadamente nosotros somos responsables de muchas de las cosas que ocurren. El ser humano tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Y nosotros no podemos juzgar a Dios de moral o inmoral en base a que Él no haga las cosas como nosotros creemos que las debería de hacer. Claro que David, si de mí dependiera, claro que yo diría, bueno, ya, que se acabe esto, que se acabe el hambre, que se acabe la guerra, que se acabe todo. Y yo lo haría, pero te estoy hablando desde mi perspectiva. Yo no sé qué es lo que Él ve, yo no sé cuál es el plan que Él tiene. Y a lo mejor para ti es absurdo pensar en que Dios tenga un plan que incluya dejar morir a 10,000 niños de sed. Uh-huh. Y para mí también te puedo decir que es absurdo. Uh-huh. Pero yo no conozco el otro lado de la moneda. Y yo te aseguro, yo estoy convencido de esto, David. Yo estoy convencido que este mundo va a terminar, se va a acabar. Y vamos a entrar en una era diferente. Y hasta ahí, yo voy a entender por qué es que Dios permitió que hoy 10,000 niños murieran de agua. Antes no lo voy a entender. Y espero, de verdad espero, dentro de mi creencia, poder estar contigo y decir, mira, aquí está, ¿verdad? Y que los dos digamos, ok, este era el propósito, esta era la razón. Nos parecía tan ilógico en ese momento, pero ahora tiene todo el sentido del mundo, tiene toda la lógica del mundo, y que podamos entender el por qué Dios no actúa hoy como nosotros quisiéramos. Entonces, una última pregunta. ¿Deberíamos de actuar como Dios, usarlo a Él como ejemplo y comportarnos como Él? No deberíamos, ni siquiera podemos, porque no somos Dios. Debemos de actuar conforme los valores y principios que la Biblia nos enseña de lo que es bueno y lo que es malo. Sí, pero la Biblia quizá no incluya seguir el ejemplo de Dios, sino, mira, yo entiendo tu punto y así te lo voy a contestar. Ajá. Se trata de hacer mira, es que tú dices, nosotros debemos de imitar a Dios, no, porque no somos Dios. No, pero competimos en una liga diferente. No, tenemos un récord de la Biblia que supuestamente ha sido inspirada por Él, donde nos dice, podemos ver las cosas que Él ha hecho, buenas y malas. Entonces, el punto es, si Dios es perfecto y Dios es el hombre, es el ser perfecto y moral, el copiarlo y hacer todo lo que Él hace, el tratar de imitar su comportamiento. El hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. El hacer lo que Él nos pide que hagamos nos asegura convivencia sana, convivencia en paz, etc. Entonces, hacer lo que Él nos hacer como Él dice, no hacer como Él hizo. Quizá esa sea la respuesta que estás buscando. Okay. Bueno. ¿Sabes? Esto lo veo quizá como, ya para terminar, no sé, digo, quizás es un muy mal ejemplo, ¿no? Ajá. Pero hay papás que, no sé, están fumando, ¿no? Y el niño llega y, a ver, papá, dame. Sí. No sé, y el papá le dice, no, tú no puedes. Exacto, ¿no? Exacto. Quizás es un muy mal ejemplo. Sí, pero porque así fue que le quité yo a mi papá el vicio de fumar, porque éramos 5 hijos, él fumaba y nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar a fumar todos entonces. Y él dijo, no, el fumar es muy malo. Dijimos, bueno, pero si tú... entonces, ¿por qué tú lo haces? Pero si tú lo haces, entonces ya él dejó de fumar. Dijo que está bien. Es un muy mal ejemplo, pero no encontré otro. No, yo creo que dice... Me refiero a que hay veces que nuestros hijos no entenderían. En el caso del fumar, bueno, creo que sí es un muy mal hábito. Pero yo te digo una cosa. Vamos a pensar en algo bueno. Tú como padre, algo bueno que yo estoy haciendo, que sé que mi hijo no lo puede manejar. Sí, no, yo te doy yo te doy el ejemplo. El ejemplo que yo creo que buscas es el de las vacunas, donde un niño le duele la vacuna, no entiende por qué le están clavando una aguja. Y no entiende por qué lo están hiriendo, aunque sea... Claro, porque su papá, si es bueno, lo está dejando que le hagan. Exacto. Eso. Pero en una cosa yo creo que tú y yo como padres estamos de acuerdo, y que supuestamente Dios es padre, es de que la mejor manera de enseñarle a un hijo cómo comportarse es cómo se comporta uno, con el ejemplo. El seguir el ejemplo. Sí. Y una de las razones por la cual tú admiras mucho al Dios del Nuevo Testamento, pero no al Dios del Viejo Testamento,
es por el comportamiento, porque el comportamiento del Dios del Nuevo Testamento es mucho más pacífico, es menos sangriento, no deja de ser sangriento, pero menos sangriento, y no es tan vengativo y tan loco como el del Viejo Testamento. Aunque supuestamente son lo mismo, es incongruente, o sea, a no ser que tenga un problema de personalidad esquizofrénica. Sí, es incongruente, exacto. Insisto, desde nuestro mundo. Nosotros no podemos abordar a Dios pensando que tenemos las herramientas para entenderlo, porque no las tenemos. Pero Dios, si existe, no debería culparnos, porque estamos usando las herramientas que Él nos dio, que fue el pensar, fue el racionamiento, el raciocinio, y no nos puede. Yo diría que si un Dios existe, no debería yo razón y justicia en castigarme por no creer en Él, porque la información, la inteligencia, las herramientas que me dio para creer en Él han sido, es lo que tengo, no tengo más. Y para mí la fe no es una herramienta, para mí la fe es creer sin evidencia, y muchos errores y muchas cosas se han hecho usando fe, porque fe es creer sin tener una buena razón. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos de acuerdo de que la mejor manera de enseñarle a un hijo cómo comportarse es con el ejemplo, y yo me imagino que tú le das muy buen ejemplo, o tratas de darle muy buen ejemplo a tus hijos, ¿no? Claro, sí. Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa antes de cerrar? Pues no, saludar a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Sí, muchas gracias. Pues esperamos sus comentarios. Claro, muchas gracias. Y mira, que ahí vemos a ver cuál va a ser el próximo tema a escoger. Si quieres lo escoges tú o lo escojo yo, como quieras. Me da la impresión de que no importa qué tema escoja yo, tú te le haces a cualquiera. Pues mira, te soy honesto, David, procuro ni siquiera pensarle mucho antes de llegar a estas pláticas. Sí. Porque prefiero hablar algo así más natural, espontáneo, y a veces la riego. Sí, bueno, ¿no? yo como sé de que tú eres una persona religiosa y que se basa mucho en la Biblia, yo trato de venir con cosas de la Biblia para poder entendernos a un mismo nivel un poco, ¿no? Porque no quiero de que uno esté hablando en el quinto piso y el otro está hablando en el primer piso y estamos hablando totalmente de cosas inseparadas. Entonces, yo trato de conectar las cosas con la Biblia y con tu religión. O sea, aunque no sé. Claro, y es que tú tienes más trabajo, porque hay muchas religiones, tú mismo lo dices, ¿no? Entonces tienes que ver los puntos de cada una y estar ahí. Yo solo hablo de lo que yo conozco, de lo que yo creo. Qué bien. Bueno, en todo caso, 1,000,000 de gracias, y ahí nos vemos el próximo mes. Por el email te mando otro tema, o a no ser que los oyentes recomienden algo. Este tema, los 2 últimos temas han sido recomendados por oyentes del podcast. O sea que continúen dando sugerencias. De todas maneras, un abrazo y muchísimas gracias, David. Saludos, estamos en contacto. Bueno, chao.